Lo importante en la estructura de salud y en las políticas de salud es la población. Si no hay una población organizada para que encare la salud, es bien difícil poder desarrollar un aparato burocrático si no tiene esas patas importantes que son la organización de la población para la salud. Y creo que es constatación cotidiana de todos que la salud está en cada uno de los territorios. Las parteras, los terapeutas, los auxiliares, los asistentes sociales están en un barrio, están en una casa, están en una zona. Y si no hay una capacidad de organizarlos ellos y la política del Estado básicamente se base en la organización de la población y la integración de todos sus servicios de salud en una comisión, en un comité barrial, en una comunidad, realmente toda la estructura del Estado no va a poder aplicarse con facilidad. No se puede dejar a los ciudadanos, a la población, como usuarios, sino como verdaderos protagonistas de la salud, como verdaderos gestores de la salud. Y creo que tienen la capacidad para hacerlo. Se ha probado de que cada uno en Nicaragua, en Venezuela, cuando se han constituido los comités de salud en cada comunidad, han sido los ejes para poder reducir el impacto de la pandemia, por ejemplo. Y creo que si no tenemos una política del Estado cuya organización se base en los comités de salud en cada lugar, no va a poder funcionar absolutamente nada. Y creo que, de hecho, esto funciona de manera espontánea. Lo que pasa es que nunca el Estado le ha dado importancia. La gente, de alguna forma, cuando hay un evento de salud, se vincula, se relaciona, rápidamente se integra, llama a emergencia, el primer vecino, etc. Eso tiene que potenciarse. Es la primera base para resolver el problema de la salud en el Perú. Y creo que hay que incorporarlo de alguna forma, porque la fuerza organizativa de los éxitos en la salud pública tienen que ver justo con lo que son la población, no en la estructura del aparato estatal para trabajar. En función de las necesidades de organización de la población en la salud, es que el Estado debe y tiene que organizarse para brindar los servicios y la atención eficiente. Esto ha funcionado con los CDR en Cuba también. Está funcionando en Venezuela y está funcionando en Nicaragua. Comunidades por salud creo que han sido uno de los éxitos más importantes porque aquellas ciudades, aquellos países son los que tienen menos impacto en fallecimientos y en tratamientos de salud. Y creo que debe reivindicarse los esfuerzos que están haciendo en cada uno. Ándate un ratito, voy a trabajar. Y creo que es necesario trabajar en ese esfuerzo de manera muy concreta y efectiva. Y es un capítulo prácticamente que debe encabezar cualquier política de salud, pues se basa en la organización de la población para atenderlo eso. Y el Estado está al servicio de esa organización para que realmente tenga la capacidad de atención, de recursos, de, qué sé yo, el médico por familia, por ejemplo, que ya está en cada una de las zonas. Ese es un punto creo que merece la pena tratarlo con bastante detenimiento. El segundo punto que me llama la atención es que el tema de el multiculturalismo en la salud también. Y creo que de alguna forma es un tema que merece una atención especial como política de salud. Hay una medicina occidental, obviamente, que es la que está primando y que es la que está, digamos, ejerciéndose, y la estructura del Estado está basada en esa medicina occidental, pero hay también una medicina china, una medicina oriental, que de alguna forma he visto que estaba aplicando en algunos hospitales, en algunos sitios, porque tiene evidentemente éxitos y tiene resultados. Pero lo más importante es que hay una medicina tradicional. Y esa medicina tradicional, yo recuerdo por las políticas y los trabajos que hizo Fernando Cabieces, integrarlo, dar un valor, a tener protocolos seguros para cada uno de los tratamientos terapéuticos naturales en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas. Eso se ha perdido en las últimas décadas. Creo que desde que murió Fernando Cabieces jamás se ha podido desarrollar ningún esfuerzo en esta naturaleza.
Y obviamente seguimos trabajando con una medicina que de alguna forma la maneja también las grandes farmacéuticas. Y si no logramos cambiar e integrar la medicina occidental o combinarla con la medicina tradicional o con la medicina china oriental, entonces vamos a estar realmente con vacíos importantes en estas políticas de salud. Creo que la población, en definitiva, en resumen, importa mucho. Y creo que importa mucho más de lo que nos imaginamos. Es la clave y la llave para poder realmente llegar con eficiencia a cualquier política de salud. Bueno, vamos a hacer la segunda rueda de intervenciones, de preguntas o comentarios para que puedan los compañeros ya dar una respuesta integral a esto. Adelante, compañeros. Sí, compañero Burga, adelante. Adelante. Pueden por el chat pedir la palabra, por favor, también, ¿ya? ¿Puedo, compañero? Adelante, compañero Burga, adelante. Gracias, gracias. Ante todo, creo que debemos felicitar a los compañeros que han elaborado esta propuesta, que todos nos imaginamos que les ha costado bastante estudio, trabajo y dedicación. Eso hay que relevarlo y saludar. Hay un tema, digamos, que estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado, compañero Perazo. Hay un tema, digamos, que es bien duro, ¿no? Es el tema, digamos, de las costumbres que nos han metido en la cabeza el dominio del capital, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a un tipo de atención y cuando cambia, uno cree que es malo. Eso hay que abordarlo, ¿no? Efectivamente, mucho se ha hablado de que el Estado es mal administrador. No, los que son malos administradores son las personas, no es el Estado. Esa es la cosa que hay que cambiar. Ahora, el otro tema, digamos, que hay que aportar con ese programa es el tema, digamos, de la medicina preventiva. Que en todos los países la medicina preventiva es efectivamente la básica, la que evita, la que ocasiona menor gasto y la que evita, digamos, la morbilidad de las personas, ¿no? Esa medicina preventiva se usa en países desarrollados también, es fundamental, sino que acá nos hemos acostumbrado en el Perú a la cultura de la medicina, bueno, quizá yo no tengo los términos técnicos, ¿no? La medicina, algunos le dicen curativa, donde, bueno, el enfermo ya está con el mal y ahí recién se acuerda del médico, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, digamos, el tema del robo, la corrupción que significan las empresas prestadoras de salud, las famosas EPS, que de una u otra manera le pintan pajaritos al trabajador y lo estafan, y al mismo tiempo estafan al Estado, ¿no? Estafan a la seguridad social, donde les sustraen el 25%, que es bastante, de su financiamiento, y lo utilizan, pues, para las clínicas privadas. Es un sistema vertical, ¿no? Los bancos son dueños de las empresas aseguradoras, las empresas aseguradoras son dueñas de las clínicas, y al mismo tiempo el capital financiero es dueño de las empresas que producen medicamentos, no que producen, sino que intermedian los medicamentos. Entonces, la salud es un negocio, así como, disculpen la comparación, es como la droga. Es uno de los mayores negocios y quizás uno de los mayores negocios que hay en el Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene que terminarse, las CPS, porque a la persona le venden un riesgo, la cobertura de un riesgo, y a la hora, digamos, que la persona cumple 60 o 65 años, sale del sistema y ya tiene que vérselas con sus propios medios y le dejan el hueso al seguro, que tiene que hacerse cargo, o al Sistema Nacional de Salud, que tiene que hacerse cargo de diabetes, riñones, corazón y las enfermedades que ocasionan mayor gasto cuando uno tiene más de 60 o 65 años. Y con el 25% solamente atienden, me parece, hasta partos
y operaciones, digamos, de cirugía no mayor, ¿no? Entonces, ese es un negocio que tiene que tocar cualquier programa porque tiene que acabarse ese sistema. Son unos aportes y realmente quería saludar a los compañeros por ese esfuerzo que han hecho. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañera Lilia. Igualmente felicitando a Freddy y al resto del equipo que ha elaborado este documento. Me parece una propuesta sumamente necesaria para su discusión y su difusión entre todos los hacedores de política, ¿no?, en el país. Yo quería referirme a dos puntitos donde creo que tendríamos que hacer énfasis. Uno es cómo ligar el tema del saneamiento público con la salud pública, sobre todo a nivel de nuestras comunidades, a nivel de lo que es las autoridades de base, por ejemplo. Cuando uno va a una comunidad, lo primero que quieren, todos quieren tener un hospital, nunca piensan en una posta médica. Y temas tan vitales como el agua y saneamiento, a veces no lo entienden como parte de lo que es la atención en salud. Entonces, hay veces hay dinero y francamente ese dinero lo pueden gastar en cualquier otra cosa menos en dar la prioridad a lo que es el agua y saneamiento como una parte elemental de lo que es el primer nivel de atención, el acceso al agua. Si no hay agua, la higiene puede ser un causal muy directo de todas las enfermedades que se dan a nivel de niños, sobre todo. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle mucho énfasis a lo que es el tema de saneamiento y acceso al saneamiento de la población. Los indicadores dicen que el acceso al saneamiento de la población a nivel de país son muy bajos en el área rural particularmente. Y el otro es el tema de cómo le cambiamos pues el chip sobre todo a las autoridades y a la población en general, a lo que se ha referido también el compañero Burga, cómo le cambiamos el chip a la gente de dar a la atención más que ver en la salud más que un aspecto curativo, un aspecto de prevención de la salud, ¿no? Entonces ahí vienen las prácticas de higiene, las prácticas de las buenas costumbres, empezando con el consumo de alimentos, en fin, que es parte de la difusión que todos tenemos que hacer. O sea que en este tema de la salud, no solamente verlo como una parte de la administración pública, como una parte de aparato, que obviamente hay que hacerlo, hay que empujarlo, pero al otro lado está la parte de las prácticas, de las costumbres, de la ideología en general, ¿no?, que es la salud. Entonces, ahí creo que todos tenemos la obligación de poner la mano, de dar propuestas desde ahora. No necesitamos incluso esos cambios, sino es parte de lo que sería la difusión y todos los cambios que hay que hacer en la cabeza de todos, ¿no? Todos tenemos que acostumbrarnos a comer lo que tenemos que comer, a hacer que los chicos no comen determinados productos como los productos chatarra y así ir creando mejores defensas, mejores alimentos para nuestro consumo y así crear defensas para la salud, que es parte también de la cultura en prevención de salud. Nada más, gracias. Muchas gracias, Lilia. Adelante. ¿Alguien más va a intervenir? O sea, entramos compañera Jorge Samuel. Jorge Samuel, adelante. Abra su micro, compañera, abra su micro.
Ya, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ya, buenas noches con todos compañeros y compañeras. El tema que se ha presentado es un proyecto que se ha visto que por lo menos necesita un quinquenio para aplicarse y que empiece a dar frutos. Evidentemente eso tiene que sembrarse las semillas en la población y en nuestra clase política de avanzada. En este proyecto es fundamental la atención primaria. Y la atención primaria empieza por una atención preventiva, que como ya lo ha expuesto la compañera, también es desde a veces desde lavarse las manos hasta qué es lo que comemos o qué bebemos. Entonces todos esos conceptos dentro del mercantilismo social que padecemos, la propaganda, la televisión, los radios, todos los medios nos meten un afán consumista que no es beneficioso para nuestra salud, sino al contrario es perjudicial. Ahora, dentro de todo ese esquema que se plantea, tenemos que ser claros que tenemos que cambiar la Constitución. Nuestra meta, este trabajo no va a ser dentro de dentro de esta Constitución que actualmente tenemos, que fue impuesta por la dictadura de Fujimori. En eso tenemos que estar claros. Ahora, en cuanto al trabajo, evidentemente no podemos quedarnos en un asistencialismo puro, en decir no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, la organización de los trabajadores, sino tenemos que ser una cuestión de organización política, en la cual tenemos que converger todos dentro de una izquierda, bueno, de nuevo tipo de repente, en que creamos conciencia. Quizás nosotros somos personas un poco ya que hemos batallado bastante de repente y aún mantenemos esta chispa de lucha, pero quizás abocarnos a formar juventudes que tomen la posta y que desgraciadamente con la Constitución esta también se desmovilizó a la educación universitaria, a la cuestión crítica, y prácticamente por eso no tenemos, ¿no? Tanto a nivel sindical, a todos los niveles, tenemos una flojedad de organización. Como decía Mariátegui, para cualquiera hacer un cambio, para hacer la revolución, hay que organizarse, pero organizarse pues dejando de repente apetitos personales, sino viendo el futuro del país, el futuro de nuestra sociedad, tanto en la ciudad como en el campo. Evidentemente en las comunidades, las autoridades se dan con los comités de madres, en fin, a ese nivel se ejecuta planes. Y eso lo hemos podido, estuve la oportunidad, yo estudiaba en San Marcos, y hemos hecho CESIGRA y lo hemos hecho en comunidades campesinas, en donde se ha tratado de formar postas. Y quienes se movilizaban eso eran las madres de familia. Ellas eran las que organizaban todo y se iba y se dejaban las postas, pero el sistema después lo absorbía todo eso, porque a veces se piensa que creando hospitales se va a resolver el problema de salud. Y no, lo que debemos hacer es incentivar y promover la atención primaria, que eso es lo que va a ayudar para, no, que a veces todos quieren ser especialistas y lo que necesita el país de repente es un médico familiar que englobe todo, no el superespecialista, que a la larga son minorías las que lo necesitan. En cambio, si se va a una atención primaria, no va a ser necesidad que lleguen al especialista porque se solucionó el problema. Y si ya para eso estarán los hospitales de tercer o cuarto nivel para los con problemas complejos de salud. Entonces yo creo que este programa, este documento que se ha elaborado, al cual ya lo hemos felicitado, lo hemos discutido en Hugo Peche y lo hemos conversado, sus proyecciones también. El compañero Freddy Osorio estaba a cargo de eso con otros compañeros de Nuevo Perú, a los que desde ya los he felicitado y les reitero sus felicitaciones porque es un trabajo de más de 300 páginas que completen muchas cosas que en unos media hora, una hora o 2 horas que se pueda hablar, evidentemente no hay, pero no se preocupen si pueden llegar al alcance del texto, ahí van a tener una respuesta a todas las inquietudes. Y es tarea de todos divulgarlo y desarrollarlo, criticarlo, pero planteando soluciones.
Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, compañero. Adelante, ¿Me Lucho. permites? Antonio, Bien. adelante, Antonio, sí. Después Lucho Bien. Lazo. Soy Melchor Gutarra. También soy del Movimiento Médico Social Hugo Peche. Quiero felicitarlo a Freddy Osorio por la exposición del tema que nos trae estos aspectos de protección social y que indudablemente nos lleva a un enfoque de un sistema de prestaciones de servicios, digamos, bastante amplios, holísticos. Sin embargo, yo siempre quiero enfocar el tema desde el punto de vista de que debemos estar muy entendidos en los aspectos que el sistema de protección social está básicamente, debe estar sustentado sobre este principio doctrinario de la seguridad social. Entendamos que la seguridad social como doctrina o como un sistema social, político e incluso hasta jurídico es la base fundamental que desarrolla toda una serie de valores y principios que nos llevan a plasmar este concepto de que hoy lo están presentando como un sistema de protección social. Pero quiero llamar la atención en el sentido de que no distorsionemos más adelante el concepto de la seguridad social, que dicho sea de paso fue acá en el Perú creado o desarrollado por los trabajadores y que tuvo un enfoque indudablemente bismarckiano, limitado solamente al sector laboral, pero luego se fue perfeccionando a través del tiempo, se fue universalizando, porque eso es otro de los principios de la seguridad social, la universalización en una forma progresiva, lo que significa que no se detiene ni retrocede y avanzó a un proceso de una seguridad ya más amplia, la de Burbage en Inglaterra, y se ha ido pues indudablemente avanzando a nivel mundial en diferentes países del mundo, de forma que en los últimos 12 a 15 años hay como 18 países, como lo dice un economista, recientemente que se han incorporado a este sistema de la seguridad social, a esta doctrina de la seguridad social. Entonces, lo importante es esto, en la situación de que una seguridad social es holística, en el sentido de que va justamente en estos conceptos clásicos de la salud y los conceptos incluso modernos, que no solamente se dice que es la negación de la enfermedad, la salud, sino también de protección a la salud, a la mental, física o social, sino también hay que avanzar en este concepto de que la seguridad social implica también los aspectos estos de un sistema, de un aspecto, de un campo jurídico donde existen derechos y donde existen obligaciones, donde están incluidos el derecho al trabajo, donde están incluidas las pensiones, donde está incluido una serie de elementos que son básicos o fundamentales dentro de una sociedad y que por razones que todos que tenemos acá presente, lo conocemos, muchas veces se trata de minimizar o individualizar la seguridad social. Entonces, eso es importante. La inspiración y los principios fundamentales de una seguridad social, que es lo que realmente ha nacido en el seno, en el sentimiento de los trabajadores, desde una etapa muy sencilla a una complejidad mayor, que hoy en el Perú, por ejemplo, habiendo llegado primero como segunda seguridad social solamente a los obreros, avanzó a los empleados, después los englobó y faltaba el siguiente paso, que era el seguro social ciudadano, que es lo que justamente en este momento se está presentando como un sistema de protección social. Pero ojo, el concepto de seguridad social es un concepto que está plasmado en muchas constituciones del mundo, y sobre todo en el Perú, también porque existe el concepto y el término de seguridad social dentro de la Constitución, las últimas constituciones, y que debe ser justamente la forma en que debe consolidarle los objetivos de este sistema que pretende o que queremos llevar a nuestro país en este nuevo enfoque. Solamente estos son los comentarios que quería comentar y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, estimado compañero. Adelante, Lucho Lazo. Bien. Perdón, abre tu micro. Ya, ahora sí. Perfecto. Ya, muy amable, gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Se escucha bien?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Sé que has tenido también un buen foro con varios especialistas y creo que nos puedes traer buenas noticias e ideas que se han surgido en este foro último que has organizado. Bueno, sí. Pero en primer lugar, permíteme, Jorge, compañeros que están acá en la sala virtual y a quienes nos ven también en Facebook. En primer lugar, felicitar a Freddy y al esfuerzo del equipo Nuevo Perú por el producto que tiene, ¿no? Es un documento a vista del PowerPoint, ¿no? Sumamente interesante, muy completo, yo diría abundante, ¿no? Como para poder en 2 horas, como se ha dicho, poder analizarlo completamente. De lo mencionado, yo quisiera sí resaltar algunas cosas que considero claves. Un tema es, y es fundamental, es lo que se ha mencionado en la exposición, el tema del rol subsidiario del Estado y la inclusión de la salud como un derecho fundamental. Y eso de la definición de la salud como un derecho tendría que discutirse ampliamente para ver de qué forma entra en la Constitución. Porque la garantía del derecho, por ejemplo, está en la gratuidad. Y en el documento no se dice nada de la gratuidad. La garantía de la gratuidad de la salud en la población es lo que va a quebrar toda otra posibilidad, porque eso va a obligar al Estado a proveer todos los servicios y que a la gente no le cueste. Un ejemplo pongo. En la sanidad de la policía, si a un titular, o sea, a un policía o mujer policía, o a su familiar, o sea, a su derechohabiente, el hospital o el policlínico no le atendiera, esa persona se va a la farmacia que está enclavada junto con lo que se llama Salupol, o sea, la YAFA de la sanidad, y le dan los medicamentos. Y el dinero se lo devuelven a ese titular o a ese derechohabiente. Si no hay atenciones en su hospital, porque no hay una cama o no hay un equipo o no hay una atención, le pagan la atención en una clínica. Eso es parte del aseguramiento. Pero esa persona no gasta del bolsillo. Si lo gastara, se lo reembolsan. Imaginemos que todo el gasto de bolsillo de los pacientes del CIS en todo el país tuviera que ser devuelto por parte del CIS. El CIS se queda sin dinero y le faltarían varios presupuestos de varios años juntos. Entonces, ahí ese tema es fundamental, es clave, la gratuidad. Porque si no hay gratuidad, no se puede considerar derecho. Si le cuesta a la gente, genera gasto de bolsillo y eso imposibilita que eso sea un derecho, porque si está ya en el mercado, y se ha dicho varias veces, mercantilización, si la salud depende del mercado, es decir, de la capacidad adquisitiva que mi bolsillo tenga, si tengo 100 soles disponibles, mi salud será de un valor de 100 soles. Y si tengo 50, y si tengo 20, y si no tengo nada, con la pollada, con la chanchita, miren lo que ha ocurrido en la pandemia. O sea, el tema de la gratuidad es clave. Eso es un tema fundamental. El otro elemento me parece a mí también fundamental, que me parece ausente en un proceso de reforma, es el tema de los recursos humanos. No basta decir que se les va a capacitar, etcétera, etcétera. El recurso humano es el actor fundamental del sistema, es el recurso, el hacedor de la política en la parte operativa, es quien va a desplegar su acción para los servicios de salud. Y si no se le forma de manera distinta, todos los profesionales de la salud van a irse a un hospital. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque los forman en hospitales, pues. Entonces tiene que haber una reforma curricular y un nuevo campo de formación del recurso humano en salud, que significa justamente todo lo que repetimos y repetimos. Discúlpeme con todo respeto. No basta repetir primer nivel de atención y no basta repetir atención primaria. Si es que el recurso humano no es formado en eso, en ese ámbito y en esa doctrina. En el ámbito del primer nivel y en la doctrina de la atención primaria. Si no se le forma en eso, el profesional va a querer seguir yéndose primero al hospital. ¿Por qué ahí es formado, pues? O sea, si lo meten si a un profesional lo meten en un triángulo, es un triángulo, pues. Cuando va al campo, que es un círculo, no encaja, no entra, o deja huecos o sobra la pieza.
tiene que ser formado en el campo del primer nivel de atención y en la doctrina de la atención primaria. Tiene que haber una fuerte reforma curricular de todos los recursos humanos. Y segundo elemento de este recurso humano, sus condiciones laborales. Porque si al profesional de salud o al trabajador de salud se le va a pagar mucho más en el hospital y no en el primer nivel, obviamente es como una mesa inclinada, ¿no? Un piso inclinado, todo va a ir a favor del hospital, porque el hospital es el que paga más. Y en una economía de mercado como la que vivimos, los trabajadores buscan ganar más, porque con más dinero puedo tener más bienes y servicios. Ahí hay un tema crítico, ¿no? conceptual, fundamental, de tocar y discutir ampliamente para que el recurso humano tenga que ser tratado, digámoslo así, como la vedette del sistema, pero por dentro del sistema. Y concluyo con esto, para no extenderme mucho. Hay muchos temas, pero la participación social. Si la participación social se le sigue considerando un factor externo al sistema de salud, estamos fritos. Porque la hegemonía médica va a querer seguir liderando el sistema de salud. Y tú lo dijiste muy bien, Jorge Peraza. El poder constituyente surge de la organización popular, poder popular. Si queremos trabajar el tema de salud, el sistema tiene que construirse en base a la participación social comunitaria, que es justamente donde se dan las condiciones para que la población tenga determinada salud. Construir poder popular, lo que todas las izquierdas siempre plantean, significa entonces que en salud le demos poder a la comunidad organizada para determinar y definir los servicios de salud y vigilar los servicios de salud que debe tener. Ellos simplemente, todas las poblaciones organizadas en comunidades, por ejemplo, en torno a un centro de salud, pueden definir claramente cómo están sus establecimientos de salud, cuántos recursos humanos tienen y cuánto les faltan, cuánto equipamiento tienen y cuánto equipamiento no funciona o no tienen. Porque ellos son, cuando van al centro de salud, son los primeros en cruzar la pista para irse al sector privado a comprar servicios de salud, porque el sistema público no los tiene. Y concluyo con esto. La inversión, es decir, la reforma y la inversión y todas las reformas tributarias y todo lo que se ha argumentado como fundamento tiene que ir sobre la reforma del primer nivel de atención. El sistema se tiene que reformar por un punto. Es decir, yo tengo que tejer mi chompa, ¿por dónde? Por la basta, por el cuello, por la manga. ¿Por dónde la empiezo? Mi planteamiento es que la reforma tiene que partir por el primer nivel de atención, con la fuerza de la comunidad organizada y con la necesaria, digámoslo así, fortalecimiento de primer nivel que significaría, del que tenemos, fortalecimiento de primer nivel que tendríamos para llegar a una capacidad resolutiva al tope. Si nosotros tenemos una capacidad resolutiva al tope del primer nivel de atención para atender todo el 80-85% de las condiciones de salud que son enfermedades, digamos, que se llama de capa simple, que son fáciles de manejar en el primer nivel, no le queda nada, es un término genérico y muy relativo, no le queda nada al hospital. Porque al hospital solamente le quedaría lo que es de gran complejidad. Pero ahora tenemos hospital del niño, concluyo con esto para poner el ejemplo, tenemos un hospital del niño donde el pediatra, ¿qué es pediatra? Especialidad, y es gastroenterólogo, o que es pediatra y es neumólogo, en el hospital del niño atiende diarreas y atiende asma. ¿Por qué el hospital del niño tiene que atender asma? Porque el primer nivel de atención no tiene capacidad resolutiva para hacerlo. No tiene oxígeno, no tiene medicamentos, no tiene recurso humano capacitado. Listo. Tiene que irse de frente al hospital del niño. Si el primer nivel de atención estuviera suficientemente implementado, todo lo demás se reduce. Y el hospital del niño serviría para la gran complejidad con la que, como debe funcionar un hospital nacional. Y ahí lo dejo. Solamente un tema, no lo voy a abundar. Protecciones sociales debe incluir la protección de la garantía del abasto de alimentos. No basta decir alimentación saludable. El abasto de alimentos.
Y ya que se trata de Nuevo Perú, el análisis del documento, ¿no? Verónica ya lo dijo, pues, ¿no? Reforma agraria. Reforma agraria. Hay que discutirlo también, ese es un buen tema, ¿no? La reforma agraria que permita que garanticen el abasto de alimentos con una gran producción agrícola, agropecuaria, o sea, vegetales y proteínas, proteína animal, producción agropecuaria, y que permita el abasto de alimentos a costa de, lo digo con todas sus letras, a costa de la agroexportación y obviamente de la agroimportación, porque el Perú se alimenta y gasta un montón de divisas importando alimentos. Y toda nuestra tierra y el agua la ofrecemos para la agroexportación, mientras que los agricultores están abandonados. Y eso significa abasto de alimentos, y ahí se acabó la anemia. No necesitamos sulfato ferroso, necesitamos olla. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Adelante, Héctor. Ya. Bueno, primero felicitar a los compañeros médicos que han hecho este documento. Son 300 páginas, así que de repente voy a llover sobre mojado y le voy a decir, puede que esté ahí ya. Así que les pido disculpas por anticipado. Pero se me han venido ocurriendo varias cosas que he visto a lo largo de estos años y que creo que pueden ser útiles, ¿no? Una primera es plata, compañeros, no se olviden. Hay que empezar por la plata, por el financiamiento, y hay que decir claramente que con este presupuesto de salud no caminamos. Tiene que ser por lo menos el doble. Y eso significa recomponer todo el presupuesto general de la República y el sistema impositivo de Perú. Claro que me van a decir que eso es como que demasiado para un programa mínimo, pero pueden diseñarse gradaciones, ¿no? Es decir, qué vamos consiguiendo en cada etapa o en cada año. Eso es algo, pero no se puede eludir el tema de financiamiento. De repente está, y estoy hablando de más, pero bueno, digo, ¿no? El otro asunto es el pasado. No echemos al agua el pasado. Por más que sea fujimorista, toledista, en el Perú se han hecho cosas interesantes. Una de las cosas interesantes que se han hecho son los CLAS, los consejos locales de administración de salud, o comités locales de administración de salud, en que se reunían los médicos con todas las fuerzas vivas, por decir algo, de los distritos, y con plata, con presupuesto, porque una vez más, sin plata no se puede hacer nada. Y eso significa involucrar como se ha dicho, a la sociedad, igualmente que a los profesionales, en los problemas sociales, médicos, sanitarios y de salud concretos de cada distrito. Y por tanto, la salud de base, la salud básica, la salud de primera atención, no se puede pensar sin pensar en eso. Eso, por supuesto, acarrea lo que acaba de decir lo que acaban de decir mis anteriores intervinientes, ¿no? Tienes que preparar al personal para eso. Porque, que me disculpen mis compañeros médicos, pero el médico no tiene cultura humanista. Es preparado como un técnico y menos cultura social. Entonces, todos nosotros hemos padecido el tratamiento que se hace en el hospital de la Seguridad Social. Yo le agradezco a la Seguridad Social, yo estoy vivo por salud. Yo he estado un año en el hospital el Bagliati, pero por eso también conozco muchísimo. Que te pasas un año en un hospital, te enteras fue la cosa, ¿no es cierto? Y lo que siempre lamenté, a pesar de que les estoy agradecido por vida, es el tratamiento que hacen en los consultorios externos. Cuando tú estás adentro es otra cosa, pero el tratamiento que hacen a los familiares de los pacientes es horrible. También he tenido a mi hermano
y a mi ex esposa ahí. Y lo que yo me he tenido que pelear y embroncarme, incluso tener que empujar a los guardias de seguridad que te tratan como si fueras un, no sé. Entonces, y a las mismas enfermeras, ¿eh? Entonces, no hay en el Perú, como parte de la formación de los profesionales en ciencias de la salud, la cultura de las relaciones. Hasta los empleados de los bancos, los que te atienden a las ventanillas, les enseñan cómo tratar a la gente. Yo no sé si les enseñan en las escuelas de enfermería o en las facultades de medicina, pero que me disculpen, yo no. Son casos excepcionales, por ejemplo, te encuentras pues con médicos de primera o con enfermeras de primera, también me he encontrado yo, pero eso es porque ellos son así, no porque los hayan formado para eso. Y un país como el Perú, que existe, donde existen las diferencias sociales tan terribles de ingresos raciales y culturales y étnicas y de todo tipo, no puede ser que un sistema de salud no cuente eso entre sus componentes más importantes. El otro tema, disculpen que de repente estoy siendo un poquito aburrido, es lo que yo he visto en Bolivia. No con Evo, antes de Evo. ¿Cómo te puedo decir? La reivindicación de la medicina que mal llamamos tradicional. Yo me he encontrado en Bolivia, en algunos sitios más o menos apartados de Cochabamba, con farmacias en las chicherías. Y a la chichera, a la señora de la chichería, le enseñan primeros auxilios. Entonces tú no necesitas tener un puesto de salud. Hay una conciliación, un encuentro de hace muchos años, ¿sabes? En Bolivia, en algunas regiones de Bolivia, supongo que Evo habrá desarrollado eso, entre la medicina tradicional, la de las hierbas, la de los brujos, la de las comadronas, ¿no? Y la medicina profesional. Trabajan complementariamente. Y creo que eso es muy importante en el Perú, porque por más esfuerzos que hagamos, no vamos a poder llenar de médicos todos los distritos. Tenemos 2.000 o más distritos. Imposible que podamos rentar, financiar, porque además un médico tiene que tener una logística atrás. Tú no puedes mandar, ¿no es cierto?, a un médico joven o de edad a un distrito remoto y abandonarlo ahí. Tienes que pagarle bien, tienes que pagarle mejor que en la ciudad para que vaya y tienes que dotarlo de los servicios mínimos para él y para su familia. Y eso es plata, y eso hay que calcularlo. O sea, yo extraño, supongo que debe haber un documento paralelo con o quizá dentro del documento que los compañeros han preparado, que te valorice todo esto y que tú sepas cuánto voy a gastar cada año y cuánto cuesta cada cosa y de dónde voy a sacar esa plata. Pero en estos términos, ¿no? Y lo último, lo que se ha dicho sobre la seguridad social, yo coincido totalmente en eso. El término protección social es una trampa. Es una trampa. Lo usa en este momento el gobierno. ¿Lo usa para qué? Para los programas caritativos, para los programas asistencialistas. Ahí vean ustedes, está en el presupuesto de la República. El término más progresivo, más integral, es el término de seguridad. Porque tú debes tener... ¿Por qué protección no es adecuado? Tú no necesitas estar protegido. La relación de protección es una relación de inferior a superior. Porque el que te protege siempre será superior a ti y tú dependerás de él. Entonces, conceptualmente, no es adecuado. Lo adecuado desde la posguerra es la seguridad. Distintos tipos de seguridad. Entonces, tú tienes la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la seguridad, ¿cómo se llama?
no me acuerdo ahorita el término, pero es la que se usa para proteger la cultura de la gente, ¿no? La seguridad humana, ¿no? Y la seguridad social. Entonces son distintos tipos de política pública que tienen que ver con una concepción de seguridad que sigue vigente desde la posguerra, ¿no? Y efectivamente hay Beveridge, y Beveridge es un momento, pero después Beveridge fue muy superado con concepciones mucho más integrales, modernas, ¿no? Bueno, disculpen, es lo que yo podría decir más o menos desordenadamente, pero creo que la gran virtud de este documento es que abre una discusión, permite contribuir y una vez más felicito a los compañeros por